hoy los venezolanos nos preguntamos por qué Enrique Mendoza tiene 2 puestos en la lista y también por el circuito Chacao-Bareta-Latillo, y por qué Julio Borges tiene 2 puestos en la lista y en el circuito Guarena-Guatire. ¿Por qué tienen 2 puestos? ¿Qué fue lo que se dieron? ¿Dónde está la concesión que se le hizo en aras de la unidad? Yo creo que es una explicación que deben dar quienes asumieron esta decisión y sus protagonistas el día de ayer. Así que reafirmamos que era importante que estuviera Enrique Mendoza, pero no era necesario excluir a otro grupo por tratar de solucionar este problema. Yo les confieso que quiero hablarle hoy, además como político, como un ser humano, quiero hablarle del corazón, desde el corazón, pero con la razón también. Y se lo venía comentando a Leopoldo López cuando íbamos ayer camino a la discusión de la mesa para anunciarnos una decisión que estaba tomada, pero que aún, como ser humano, abrigábamos un rayo de esperanza para que privara la sensatez. Yo aquí trato de interpretar incluso mucho lo que sintió Iván Simonovic, por supuesto en unas condiciones distintas porque él está detenido, está tras la reja. Simonovic, estoy convencido que sabía que el TCJ lo iba a inhabilitar, pero como ser humano guardaba su rayo de esperanza para que privara la sensatez en su caso. Bueno, con esa visión fuimos a que privara la sensatez y con la dignidad de defender algo en lo que creemos, que es en la participación de la gente, en las primarias y en la decisión y la voz de los vecinos. Bueno, el día de ayer la decisión de la mesa no solo inhabilitó a Carlos Vecchio, sino también inhabilitó a 100.000 electores que participaron en la primaria. Así como el TCJ inhabilitó a Iván Simonovic, el día de ayer igualmente la mesa nos inhabilitó y también inhabilitó con ello a los electores quienes creímos en el mecanismo de la primaria para elegir los candidatos de cara al 26 de septiembre. Tengo que decirlo con mucha responsabilidad. Creo que la mesa cedió frente al chantaje de la división, en lugar de ponerse del lado de la gente, de los vecinos, de los electores, prefirió ponerse del lado del chantaje. Y creo que es un camino equivocado. Considero que la mesa perdió una oportunidad de oro de reivindicarse frente a la gente, frente a la sociedad. Esta decisión estuvo marcada más por conveniencia partidista que pensando en la gente. Esta decisión dejó a un lado los acuerdos, dejó a un lado la voz de los presos políticos y dejó a un lado lo que más importante, la voluntad de la gente. Los acuerdos muy claros que se tomaron en la mesa es que por este circuito eran primarias para 2 cargos y así fue convocado por la mesa de manera unánime, y para lo cual nos inscribimos para 2 cargos. Se presentó el caso de Iván Simonovic y aceptamos a Simonovic como una condición de excepción y como un justo reconocimiento a la dignidad humana. Pero al salir Simonovic por esa lamentable decisión, a quien hoy le hago un reconocimiento de gallardía, de fuerza, de lucha, la voluntad de seguir luchando por eso, no desde ahora, sino como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Así como salió lamentablemente Iván Simonovic de la fórmula, lo que debió privar era el acuerdo, que eran primarias para 2 cargos. Eso se obvió, se respetó el acuerdo. Segundo punto, se dejó las voces de los presos políticos a un lado. El propio afectado, Iván Simonovic, desde la cárcel, dijo: el sentido común dice que mi sustituto debe ser el que salió electo por la voz de los vecinos. No porque lo diga yo, sino porque ya lo dijeron los vecinos, y eso es lo que yo quiero que quede ratificado. ¡Sí se fue! 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 Tercer aspecto que dejó esta decisión, y para mí uno de los más importantes, es la voluntad de la gente. Se desconoció la participación de 100.000 electores que salieron a expresar su voluntad. 95% de los votos estaban dirigidos a 2 candidatos.
María Corina Machado y Carlos Vecchio. Era clara la expresión del elector de quienes querían que fuese su representante. Eso no fue tomado en cuenta. Eso se dejó a un lado. Y creo que esta forma de hacer política es equivocada. A pesar y aún en el supuesto que no hubiese claridad en este acuerdo cuando mencionamos que los dos cargos se tenían que escoger por primaria, aún en ese supuesto, para la construcción de la unidad siempre debe tenerse en cuenta la voz de la gente. La voz de la gente. Para mí eso marca el camino de hacer una política distinta. Aquí, repito, se desechó la expresión de la voluntad popular. Este tipo de decisiones lo que hacen es alejar a la gente de la política. Alejan a la gente de la política. Son las prácticas que hemos criticado. Y hay que decirlo con responsabilidad, este tipo de prácticas son las que llevaron al presidente Chávez al poder. Y este cúmulo de prácticas son las que impiden o hacen mucho más difícil plantearle una alternativa distinta a este país. Y hace mucho más difícil que quienes hoy están con el presidente, que están con el sector oficial, pero que están buscando una alternativa distinta de hacer política, que están buscando un nuevo liderazgo. Este tipo de prácticas lo que hace es generar mayor desconfianza y hace que esa alternativa simplemente no exista. Por eso hoy, Carlos Vecchio y desde Voluntad Popular reivindicamos el valor de la política, de devolverle la ética a la política, de respetar la voz de la gente y de decirle a esos venezolanos que hay un camino distinto de hacer política. Queremos voluntad, somos activistas, queremos voluntad, somos activistas, queremos voluntad, somos activistas, queremos voluntad. Y creo que esa es una de las grandes reflexiones que tienen que hacer hoy quienes están conduciendo ese proceso. No se puede utilizar la unidad por un grupo para pretender imponer a alguien algunas ideas, o mucho menos tratar o excluirlo de la manera que se ha venido haciendo. Porque repito, no estaremos construyendo una alternativa que incluya a todos los venezolanos, que incluya precisamente a quienes hoy acompañan al sector oficial, pero que están buscando una forma distinta de hacer política. Creo que eso tiene que ser una de las grandes reflexiones después de este proceso. Mucha gente me pregunta y me dice, mira Carlos, llega hasta el 26, lánzate, sigue, votó la gente por ti. Y yo quiero aquí hacerlo con mucha responsabilidad frente al país, frente a los electores, frente a los que participaron en las primarias, frente a quienes me apoyaron, que en esta oportunidad, como siempre le he dado la cara a Venezuela con claridad, con transparencia, con seriedad, repito nuevamente, como lo hice en el año del 2008 con mucho coraje y mucha gallardía, cuando tenía que empujar la unidad en Chacao porque había que poner el país por encima y los valores por encima. Nuevamente vengo a reafirmar eso frente a los venezolanos. El país está por encima. Nos exige estar a la altura del compromiso y vamos a seguir estando a la altura del compromiso. No venimos a dividir, venimos a unir a un país, a Venezuela.